Cómo hacer citas y referencias bibliográficas, parte 1. Vamos a ver qué son las citas bibliográficas y cómo se arma una referencia. Pero primero vamos a mencionar algunas malas prácticas que debemos evitar cuando hacemos un trabajo o hacemos la tesis. En primer lugar, debemos evitar citar trabajos que no leímos. También debemos evitar falsear datos y plagiar. Vamos a ver un poco más este último punto, el plagio, porque hay algunas dudas respecto a él y muchas personas cometen plagio sin saber que lo están haciendo. Bassi nos dice de plagio. El plagio se entiende por el uso de producciones ajenas sin citar la fuente. Así, para evitarlo, todo lo que se tome de alguna fuente y no sea producción propia debe citarse, incluso si es una idea que se refiere vagamente y no se cita en forma textual. De lo contrario, se incurre en una deshonestidad. Plagiar es, en definitiva, un intento de engaño. Actualmente, las herramientas digitales nos permiten copiar y pegar fácilmente. Pero el plagio no es solo eso. Tomar una idea como si fuera propia, una imagen, datos, un cuadro, y no decir de dónde proviene, también es considerado plagio. ¿Cómo evitamos entonces el plagio? Lo evitamos citando. De esta forma vamos a evitar cometer una falta ética, pero también una falta académica, que puede tener sanciones académicas, que nos eviten dar un parcial, un examen, incluso sanciones más graves. Y también evitamos cometer un delito a la propiedad intelectual, que puede tener sanciones económicas e incluso penales. Pero ¿cómo se cita? Para citar necesitamos tener una norma o un formato. Existen muchos tipos de normas. Las normas que adoptó la Facultad de Veterinaria son las APA, que son las normas de la Asociación Americana de Psicología, y que las utilizan muchas disciplinas. Entonces nosotros cuando hacemos la tesis de grado tenemos que utilizar este formato o norma en las citas y en las referencias. Ahora vamos a pasar a lo práctico. ¿Qué es la cita bibliográfica? Bueno, la cita bibliográfica se sostiene en dos pilares, la cita en el texto y la referencia bibliográfica. No existe la una sin la otra. En la cita en el texto identificamos el autor de la obra dentro del texto. Y las referencias bibliográficas nos permiten llegar a esa obra que nosotros citamos. Por eso, si existe una, tiene que existir la otra. O sea, si existe una cita en el texto, tiene que haber una correspondencia con la referencia bibliográfica. Ahora en este primer video nos vamos a centrar en lo que es la cita en el texto. Puede ser una cita textual o una cita no textual, que es lo que se llama paráfrasis. La cita textual es cuando utilizamos las mismas palabras que el autor. Si son menos de 40 palabras, los ponemos entre comillas y ponemos el autor, el año y la página. Fíjense que el autor se pone solo el apellido, no van las iniciales ni el nombre. Ahora, si la cita textual tiene más de 40 palabras, entonces ya no van las comillas. Se pone en un párrafo en bloque con una sangría de 1,25 centímetros. Y después, lo mismo que el caso anterior, el autor, el año y la página. Cuando la cita es una paráfrasis, o sea, ponemos con nuestras palabras las ideas del autor, entonces no es necesario poner la página. Ponemos solo el autor y el año. Hay varios tipos de cita. Esto depende de la cantidad de autores que tenga la cita. Si la obra tiene un solo autor, siempre lo citamos de la misma forma. Ponemos el autor y el año. Y si fuera una cita textual, ponemos la página. Siempre que lo citamos lo hacemos de esta forma. Si son dos autores, ponemos los dos autores separados con una I, el año, la página si es necesario, y siempre lo vamos a citar de esta forma. Pero si tenemos de 3 a 5 autores, la primera vez que se cita se ponen todos los autores. Y las siguientes veces solo se pone el primer autor y tal.
¿Qué significa etal? Bueno, etal significa en latín otros. Después, finalmente, si tenemos 6 o más autores, siempre se pone el primer autor y etal, en todos los casos. Para consultar las normas, pueden concurrir a biblioteca. Nosotros tenemos el manual de APA. También tenemos estilo APA, que es una síntesis con ejemplos uruguayos que realizó el grupo APA Uruguay. Este libro tiene la ventaja que además de estar en biblioteca, lo pueden descargar de Timbo Biblo solo registrándose. Para consultar la forma de citar, nosotros vemos el capítulo 6 de ambas obras. Y si tienen cualquier duda, pueden comunicarse con nosotros, con biblioteca, con la sección referencia. ¿Cómo hacer citas y referencias bibliográficas parte 2? En un video anterior nosotros vimos cómo hacer las citas bibliográficas. Ahora vamos a ver qué son las referencias. Todo lo citado debe estar en las referencias y todas las referencias deben de ser citadas. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros citamos algo en el texto, tiene que tener su correspondiente referencia. Y que no debe haber referencias que no tengan citas. Por eso, antes de entregar la tesis, nosotros debemos revisar que todo lo que nosotros citamos tenga su referencia y que no haya referencias que no hayan sido citadas. Otra recomendación es que ustedes vayan haciendo las referencias bibliográficas a medida que avanzan con la tesis y que no la dejen para el final. Porque así se evitan que llegado el momento que tengan que hacer las referencias les falten datos y les cueste encontrar ese dato que falte y se demoren más en la entrega. Ahora nosotros vamos a ver algunos ejemplos de documentos y cómo se hace la referencia. Digo algunos porque en realidad ustedes pueden citar casi cualquier cosa. Pueden citar un libro, un tweet, un blog. Nosotros vamos a ver los tipos de documentos que se citan más. Aquí tenemos un libro. Ponemos primero los autores, apellido, inicial. Fíjense en la puntuación, porque esto siempre tiene que ir así, de la misma forma. Luego ponemos entre paréntesis el año y el título del libro en cursiva. Luego el número de edición, entre paréntesis, siempre a partir de la segunda. La primera edición nunca se pone. Luego ponemos la ciudad donde se editó el libro y la editorial. ¿Y de dónde sacamos nosotros estos datos? Los sacamos de la misma obra que vamos a citar. Yo aquí tengo un libro que está en formato digital, pero si fuera un formato impreso sería lo mismo, tendría los mismos datos. Ya en la portada nosotros tenemos el título, el número de edición. Este dato a veces no está tan visible, hay que buscarlo un poquito más. En este caso es fácil de ver. Tenemos los autores, tenemos las editoriales. Son 2 las editoriales en este caso. Si son más de una, ponemos la primera. Acá tenemos unas ciudades que deben ser las sedes de las editoriales, ¿sí? Y si no tenemos otro dato, ponemos la primer ciudad. Pero nosotros vamos a ver un poquito más, a ver qué otra información tenemos. Y acá ya encontramos que en realidad la ciudad de edición es esta, no las que estaban anteriormente. Bien. Vamos a seguir un poco más, nos falta un dato todavía. Y acá tenemos el dato que nos faltaba, que era el año. Y ya tenemos todos los datos para armar nuestra referencia bibliográfica. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo que es capítulo del libro. Los libros que seguramente ustedes van a consultar son libros muy especializados. Muchas veces están escritos por distintos autores. Cada capítulo es un autor diferente, un especialista en determinado punto o disciplina. Entonces, capaz que les sirve solo ese capítulo y no necesitan citar todo el libro. Entonces, ponemos el capítulo. Empezamos con la descripción del capítulo, ponemos el autor, las iniciales del autor, el año, el título del capítulo, la palabra en
y luego empezamos con la descripción del libro. Tenemos el autor del libro, que en este caso es un editor, podría ser un coordinador. Si tiene una función, la función se pone entre paréntesis, editor. Y fíjense que acá se invierten las iniciales del nombre y el apellido. Van primero el nombre y luego el apellido, diferente al caso de la entrada de la referencia. Luego va el título del libro en cursiva y entre paréntesis ponemos el número de edición y el rango de página. Si fuera un libro en varios volúmenes, antes de las páginas pondríamos el número de volumen, volumen 1, volumen 2 o 3. Luego también va la ciudad y la editorial. Ahora vamos a ver el tipo de documento que más se utiliza en una tesis, que son los artículos de revistas académicas o especializadas. Empezamos como siempre con los autores, el año, el título del artículo y luego viene en cursiva el nombre de la revista, el volumen, el número y el rango de páginas. El número a veces no es fácil de localizar, pero se puede prescindir de él. Si no lo tenemos, ponemos solo el volumen y el rango de página. ¿Y dónde obtenemos esta información? Bueno, de la misma revista, del mismo artículo. Ustedes utilizan artículos académicos, generalmente tienen toda la información en el mismo artículo. Puede pasar que no lo encuentren, que sean artículos muy viejos y le falten algún dato, pero en la mayoría de los casos los van a encontrar ahí. Acá ven que tienen el título, los autores, acá está el nombre de la revista, acá también, y aquí tenemos el volumen, el año y el rango de página. Vieron que acá no está el número. Bueno, no es necesario, ponemos solo el volumen y el rango. Esta información a veces la van a encontrar abajo de las palabras clave, abajo del resumen, a veces chiquitito en el pie de página. Tienen que ir viendo con cuidado para localizar dónde están los datos que ustedes necesitan. Y ahora vamos a ver el último ejemplo, que es el de página web. Las páginas web a veces son importantes, pueden tener datos, estadísticas, cuadros, a veces son de ministerios, de organizaciones públicas o privadas. Bueno, entonces también deben saber cómo citarlo. Aquí tenemos el autor. Ven que acá el autor es una institución, que es la Asociación Rural del Uruguay. Ponen la fecha. En este caso no tenemos la fecha, entonces ponemos SF. Cualquier documento que le falte la fecha, a veces los libros muy viejos no la tienen, bueno, ponemos SF. Luego va el título de la página en cursiva, recuperado de y la URL. La URL es algo muy cambiante, entonces es recomendable que ustedes antes de entregar el trabajo verifiquen que todos los links funcionen y que los actualicen si no funcionan. Porque si la persona que va a leer su trabajo quiere llegar a este documento, capaz que no puede llegar si este link ya está desactualizado. ¿Qué hacemos con todas estas referencias? Bueno, se tiene que hacer un listado ordenado alfabéticamente por autor. Y luego le ponen sangría francesa, que es como la que ven acá. Para consultar las normas APA pueden concurrir a biblioteca, nosotros tenemos el manual APA. También pueden consultar estilo APA del grupo APA Uruguay, que tiene ejemplos uruguayos y que tiene la ventaja que no solo lo tienen en biblioteca, sino que también lo pueden descargar de Timbo Biblio. Para las citas bibliográficas es el capítulo 6 en ambas obras y el capítulo 7 para las referencias. Y cualquier duda que tengan pueden contactarse con nosotros, con biblioteca, con la sección referencias.